Hoy en el aula taller El Amor a las matemáticas veremos los números naturales y los números enteros. Sean todos bienvenidos. Mis queridos amigos adultos mayores, reciban un saludo muy amoroso del profesor Antonio. Están invitados a recorrer conmigo el mundo de las matemáticas. Desde los primeros habitantes de este planeta Tierra, fuimos nómadas, luego fuimos sedentarios. Y la curiosidad por interpretar nuestra relación con el medio ambiente nos ha llevado a entender la importancia de las matemáticas. Así que con gran cariño los invito a que me acompañen a seguir en ese camino del Homo sapiens. En el día de hoy vamos a desarrollar los siguientes puntos. 1. Personaje invitado. 2. Matemáticas en la historia e historia de las matemáticas. Siguiente sección, matemática fácil. La siguiente sección, pregúntele al profesor Antonio. Y la última, el reto matemático de hoy. El personaje invitado. Con gran emoción, quiero presentarles al invitado de hoy. Se trata nada más y nada menos de un personaje tan importante que data de 500 años de Jesucristo. Es nada más ni nada menos que Pitágoras. Un personaje que aportó mucho a las ciencias matemáticas, a la aritmética, a la geometría, a la música, a la filosofía, a la geografía, porque en esa época se creía que el mundo era plano. Por muchas razones, el concepto de esa época era que nosotros habitábamos en una extensión plana de la Tierra, un planisferio. Y de ahí surgió la figura más sencilla con la cual podrían representar un plano. Pues nada más ni nada menos que el triángulo. Lo cual hizo famoso a Pitágoras. Es decir, hoy todavía se recuerda a Pitágoras por su famoso teorema, el teorema de Pitágoras. Así que sin más preámbulos, la UNI3 tiene el gusto de compartir con ustedes a nuestro invitado especial para que los compañeros adultos entiendan por qué la importancia de este personaje. Bienvenido, Pitágoras, al mundo de la modernidad. Saludos, estimadas sabias y sabios, participantes en la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI3 Colombia. Mi nombre es Pitágoras, y aunque mis días en la Tierra pertenecen a una época lejana, mis ideas y enseñanzas han atravesado los siglos, encontrando su lugar en los corazones y mentes de aquellos que, como ustedes, buscan la sabiduría y el entendimiento. Desde joven, en mi hogar en la isla de Samos, me sentí fascinado por los misterios del universo. Pronto descubrí que los números eran la clave para desentrañar esos misterios. Mis estudios me llevaron a Crotona, donde fundé una escuela que no solo enseñaba matemáticas, sino que exploraba la esencia misma de la realidad a través de la aritmética, la geometría, la música y la filosofía. Mi mayor contribución a la matemática es, sin duda, el teorema que lleva mi nombre, el teorema de Pitágoras. Este principio simple, pero poderoso, revela que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. Este conocimiento ha sido la base de innumerables descubrimientos en geometría, arquitectura, y más. Pero mi pasión por los números no se limitaba a la geometría.
En la aritmética, exploré cómo los números mismos son los bloques constructores del universo. Creí, y sigo creyendo, que cada cosa puede ser comprendida a través de los números. Ellos son la esencia, la estructura invisible que sostiene todo lo que vemos. La música, esa dulce armonía que alegra el alma, también está conectada profundamente con las matemáticas. Descubrí que los intervalos musicales podían ser expresados en términos de proporciones numéricas simples. Así nació la teoría de la música, uniendo el arte del sonido con la ciencia de los números, demostrando que las leyes que rigen el cosmos también rigen las melodías que disfrutamos. En cuanto a la filosofía, mi vida y enseñanza se basaron en la creencia de que el alma es inmortal y que nuestras acciones en esta vida impactan nuestras vidas futuras. Esto me llevó a vivir de manera justa y disciplinada, buscando siempre el conocimiento y la armonía en todas las cosas. Es con gran alegría que los invito a unirse al aula Taller Amor a las Matemáticas, que dirige con sabiduría el profesor Antonio Sepúlveda. En este espacio, tendrán la oportunidad de profundizar en el mundo de las matemáticas, no solo como una ciencia, sino como un arte que revela la estructura misma del universo. No importa la edad, el amor por el conocimiento es eterno, y siempre hay nuevas verdades por descubrir. Los animo a que permitan que las matemáticas despierten en ustedes esa chispa de curiosidad y maravilla que siempre ha estado presente en sus corazones. Porque, al final, como yo siempre he creído, el conocimiento es la verdadera música de las esferas. Que el conocimiento sea su guía y que los números les revelen los secretos del universo. Se despide con admiración y respeto, su amigo Pitágoras. Las matemáticas en la historia de las matemáticas. En el mundo de hoy, en esta sección de matemáticas en la historia y la historia de las matemáticas, tenemos que hacer una siguiente reflexión. Nosotros, los hispanoparlantes, que venimos colonizados por Europa, creemos que el centro del mundo, que el centro del pensamiento, se encuentra en Europa. Los invito a que analicemos lo que ocurre con los grandes aportes que otras culturas, otras civilizaciones le han aportado al mundo. Comencemos. El invento de la rueda, que se llamaríamos tecnología disruptiva. El invento de la brújula. El invento de la pólvora. Cada uno de ellos tiene diferentes fuentes, diferentes orígenes. Pero como estamos en el mundo de las matemáticas, todos nosotros creemos que lo que nos enseñan del sistema numérico que estamos utilizando se origina desde Europa. Resulta que la historia nos cuenta muchas cosas interesantes sobre ellos. La sesión anterior explicamos cómo funcionaba el sistema numérico romano, con grandes dificultades y con grandes imperfecciones. Este sistema resulta muy complejo para hacer cálculos y operaciones matemáticas entre ellas. Pero, gracias a la India, donde utilizaron 10 símbolos, repito, 10 símbolos, el gran aporte fue el descubrimiento del cero. Repito, el descubrimiento del cero. Ese descubrimiento del cero nos permite trabajar con esos 10 símbolos, cómo podemos ubicar cualquier número de acuerdo a su posición. Para nosotros resulta interesante
la unidad, la decena, la centena, vamos desarrollando como subiendo la escalera. Unidad, decena, centena, por eso lo llaman sistema decimal. Pero también podemos trabajar del 0 hacia abajo. Entonces podemos decir décima, centésima, milésima. Ese gran aporte que parece tan sencillo, tan trivial, tiene la capacidad de representar tanto cantidades grandes como cantidades pequeñas. Y nos facilita los cálculos numéricos. Entonces, en el siglo V, este sistema indio fue adoptado por los arábigos y lo llevaron a Europa, a Occidente. Recuerden la invasión a España. Cuando llegó a Italia, Leonardo de Pisa, un joven, le llamó curiosamente la atención del sistema decimal, del sistema numérico decimal. Y se interesó tanto que motivó a Italia a que se aplicara este sistema. De tal manera que fue un salto importantísimo para las ciencias. Pero qué curioso, cuando llegó a Italia por primera vez, en Florencia prohibieron el uso del sistema numérico decimal, porque estaban adaptados al sistema romano y lo consideraban que con ese era suficiente manejar la numeración. Entonces, las grandes ventajas que el sistema numérico decimal nos aporta se ven aplicadas en contabilidad, en geometría, en física, en diferentes ciencias. Algunos de los adultos, como el caso mío, que alcanzamos a terminar el bachillerato, recordamos ese famoso libro de Baldor, Aurelio Baldor, matemático cubano, que se propuso estudiar y divulgar de una manera muy interesante el estudio de la aritmética, el álgebra y la geometría. En su portada, justamente hay un personaje interesantísimo, conocido como Al-Khwarizmi, que contribuyó de una manera importante a la expansión de los números indo-arábigos. Y es precisamente en esa época de este mundo árabe donde las matemáticas alcanzan su gran proyección en las ciencias, de tal manera que le debemos a los árabes el álgebra, la geometría, la trigonometría y otras ciencias. Entonces, los árabes, para concluir, son necesariamente el puente necesario para que lleguen a Europa lo que los de la India inventaron como sistema numérico. Por favor, démosle importancia a esto y quiero hacer énfasis en esta sección de la historia de los números y los números en la historia para que nosotros como adultos, que muchos abandonamos la práctica de este sistema de numeración y muchos abandonamos la importancia de los números en nuestra vida diaria. Matemática, fácil los números naturales y los números enteros. Hoy vamos a estudiar el conjunto de los números enteros, pero tengo que hacer una claridad. Realmente vamos a estudiar el conjunto de los números naturales. Entonces, usted puede decir 1, 2, todo lo que lo rodea lo puede contar. Pero tiene una situación en donde estos números enteros es como decir, a partir del 0 podemos llegar a una cantidad cada vez más grande. Es decir, podemos llegar del 0 hasta un número
que llamaremos infinito, el más grande. Pero resulta que realmente el sistema de numeración tiene al 0 como centro de gravedad entre del 0 hasta el número más grande y también del 0 hacia el número más pequeño que pueda existir. Ese número más pequeño lo llamaremos menos infinito. De tal manera de que en una recta numérica el 0 lo colocamos en el centro y decimos que hacia la derecha lo llamaremos infinito y sería positivo, números naturales. Y para poder entender el conjunto de los enteros es utilizar la distancia que hay de menos infinito, desde el más pequeño hasta el más grande infinito, pasando por el 0. Entonces, esa aclaración nos permite definir el entero positivo unido al entero negativo, lo llamaremos conjunto de números enteros. Que quede bien claro, los números naturales son solamente los números enteros positivos. Y estos números nos sirven para contar. Cualquier cosa que nos rodee, la podemos apreciar porque tiene una representación en el mundo real. Esto es decir, la podemos cuantificar. Entonces, el conjunto de los enteros es la unión que hay entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los enteros negativos. Resumiendo, los números naturales son los enteros positivos. Los unimos a los enteros negativos para definir el conjunto de los números enteros. Observen, no estoy hablando de media naranja, no estoy hablando de un pedazo. Ustedes no se imaginan cuando explico ese tema, muchos niños todavía en su imaginación no cabe media vaca. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en operaciones con números enteros. Y entonces, que quede bien claro de qué es el conjunto de los números enteros, para qué nos sirven, cómo se definen y cómo los expresamos. Voy a explicar la suma de números naturales. Entonces, cosas elementales. En una finca tengo 3 vacas. En otra finca tengo 4 vacas. Las puedo identificar, 3 vacas, 4 vacas. Y como las voy a sumar, pues desde luego, pues son 3 más 4, 7 vacas. Tengo 7 vacas. Es decir, estoy adicionando, estoy agrupando 2 números, el 3 y el 4, y lo represento con otro símbolo que es el 7. De tal manera que es un agregado, ¿sí?, entre 2 cantidades naturales. Entonces, nosotros podemos hacer operaciones de suma con números naturales. Ahora bien, para explicar operaciones con números enteros, recordemos el ejemplo de las 3 vacas más 4 vacas son 7 vacas. Pero me llegó un pedido donde me piden comprar 15 vacas. ¿De dónde diablos voy a entregar un pedido de 15 vacas? Es decir, yo apenas cuento con 7 vacas. Entonces, para hacer operaciones con números enteros, encontramos que apenas puedo satisfacer el pedido con las 7 vacas. La pregunta es, ¿dónde están las otras 8 vacas? No las tengo. En matemáticas, para justificar esa operación, entonces aparece el conjunto de los enteros negativos. De tal manera que nosotros decimos, entrego 7 vacas
Me quedan faltando 8 vacas y ese 8 le coloco un signo negativo. Menos 8. Entonces, este ejemplo nos hace claridad para identificar lo que es el conjunto de números naturales y el conjunto de los enteros. Es decir, realmente yo cuento con 7 vacas. Las otras 8 vacas es una operación mental que la puedo justificar con la aparición de los números enteros negativos. Es decir, menos 8. Aquí aparece cómo justificamos la aparición de los enteros negativos. Entonces, estos enteros negativos es una creación mental. Casos concretos. Nuestro salario, nuestros ingresos. Entonces, nosotros hacemos operaciones que llamaremos deudas. Yo debo tanto. En el conjunto de los números enteros se representa con un signo negativo. En el caso de las vacas, estaríamos hablando, tengo 7 vacas, me piden 15, entonces en el mundo mental ubico que estoy debiendo 8 vacas. Eso quiere decir que se representa con el número menos 8. Para explicar la adición de números enteros y sus propiedades, debemos tener en cuenta, primero, si los números enteros tienen el mismo signo, el signo del resultado va a ser el mismo que el de los sumandos. Ejemplo, tengo 3 vacas y tengo 4 vacas, por lo tanto tengo 7 vacas. 3 más 4 igual a 7. Más 3 más 4 igual a más 7. Otro ejemplo, ahora con deudas. Si debo 3 pesos a la señora María y le debo 5 pesos a la señora Juana, entonces tengo que decir, debo menos 3 y aquí debo menos 5. Menos 3 más menos 5 igual a menos 8. Es decir, debo 8 pesos. Voy a aplicar la segunda ley. Si los números tienen diferentes signos, entonces la diferencia de valores se define con el signo del número mayor. Ejemplo, tengo 2 vacas, ¿sí? Y resulta que estoy debiendo 5 vacas en una operación. El número mayor es 5. Entonces, sería menos 5 más 2. El signo es el signo negativo, el número mayor. Entonces, a 5 le quito 2, entonces estoy debiendo 3 vacas. Ahora miremos al revés. Tengo 4 vacas, ¿sí? Y me piden 1, entonces, más 4, menos 1, entonces el número mayor es 4 y el signo es más. Entonces a 4 le quito 1, entonces el resultado es 3 vacas. Segunda ley. Entonces, en conclusión, el aula taller del día de hoy trata sobre operaciones con números enteros. Pero que yo quiero que quede claro este tipo de operaciones. Más tarde venderemos media vaca. Y que quede claro, hasta ahora estamos haciendo operaciones de matemáticas con números enteros. Ya después buscaremos la manera de operar con otro sistema de números. Los llamaremos fraccionarios, decimales, racionales, lo que quieras. Pero hoy, concéntrense que estas son operaciones de números enteros.
Resumen, enteros, números naturales, enteros positivos, unidos a números enteros negativos. Pregúntele al profesor Antonio. En esta sección, pregúntele al profe Antonio, un saludo muy especial para la señora Marta Arbeláez, quien nos aporta una inquietud relacionada con la regla áurea. Es un concepto complejo, no es fácil de explicar, pero trataremos de presentar una reflexión alrededor de este importante concepto. La regla áurea tiene un impacto con la belleza, la estética, la armonía que se encuentra presente en la naturaleza, en el arte. En la naturaleza hay una proporción especial y una disposición de las hojas y de las plantas. En los canchas, en las caracoles marinos, en las formas de las galaxias. En el arte, los artistas, los arquitectos, aplican la regla áurea para entregarnos muchas obras de gran trascendencia. Ejemplo, el Partenón en Grecia, la Mona Lisa en Italia. En conclusión, la regla áurea es una proporción especial que la encontramos en la naturaleza y en el arte. Y nos sirve para apreciar la armonía, la belleza, la estética que encontramos en todas las situaciones que se nos presentan en la vida. El reto matemático de la semana anterior. En nuestra sección reto matemático de la sesión anterior planteamos lo siguiente. En una carrera de perros, el negro llegó después del blanco, el gris después del café y antes que el pardo. Y el café llegó antes que el blanco. ¿Quién ganó la carrera? Entonces, repaso. El negro llegó después del blanco. Aquí está el negro. Y aquí está el blanco. Entonces el negro llegó después del blanco. El gris después del café y antes que el pardo. El gris después del café. Entonces este gris va detrás del café. Y antes que el pardo. Y el café llegó antes que el blanco. ¿Quién ganó la carrera? Entonces, observen que de todas maneras el café le va ganando a todos estos. Entonces, el ganador, el café. El nuevo reto de la semana. Hace unos 10, 15 años, Ruby inventó un cubo mágico que consistía con diferentes colores mover el cubo para que cada cara quede del mismo color. El reto de hoy es coger una cara del cubo de Ruby, mírenlo acá, y la pregunta que les quiero compartir es, la profesora le puso tarea a Juanito
que dijera cuántos cuadrados hay en la figura. Así que a contarlos con calma, con paciencia, a ver si para la próxima semana me avisan cuántos cuadrados hay en esta figura. Bueno, mis queridos alumnos adultos mayores, qué importante el aporte de Pitágoras. Qué importante los números en la historia y la historia en los números. Qué interesante el reto de hoy. Esto es un abrebocas. El propósito de este taller es recalcarles la importancia para desarrollar el pensamiento lógico, deductivo en todos y cada uno de nosotros. Recuerden aquella frase de uno de nuestros invitados, que realmente la mente es la que se mantiene joven. Muchos de nosotros vamos a ir poco a poco dedicándole tiempo a enfrentar los retos que a través de los números podemos utilizarlos para enfrentar los problemas del diario vivir. Queridos amigos, qué alegría compartir este recorrido con ustedes. Me acompañan en la próxima sesión. Muchas gracias.